Bueno, la idea de este video es aclarar un poco el tema de la necesidad de horas de frío que tienen los frutales de hoja caduca, como para entender mejor los problemas que acarrea o que se pueden tener cuando ese frío que se necesita para cada variedad específicamente no se cumple. Todo lo que son frutales de hoja caduca, que les llamamos, tiene que ver con que pierden sus hojas en la estación del otoño. Esta característica de estos frutales tiene que ver con el centro, con una cuestión evolutiva, con el centro de origen de estos frutales, que el origen son zonas extremadamente frías, con inviernos extremadamente fríos, y tenían que encontrar una manera para superar esas malas condiciones. O sea, estamos hablando de temperaturas extremas, menos 30, menos 20, menos 30, menos 40 grados. Entonces, evolutivamente, la fruta de carozo, pepita, lo que son las manzanas, las peras, los duraznos, tienen su origen en estas zonas. Entonces, ese fue el mecanismo para sortear esta adversidad. Entonces, pierden sus hojas durante la estación del otoño y guardan en las raíces principalmente y tronco principal todas las reservas. Entonces, la parte aérea de la planta queda con resabios de savia nada más, pero para proteger justamente de que no evitar el congelamiento de los tejidos. Entonces, ¿cómo se revierte esa situación del invierno? Acumulando horas de frío, que llamamos horas de frío a temperaturas inferiores a 7 grados o según el método que se utilice para calcular estas horas de frío, pero por lo general son temperaturas inferiores a los 7 grados centígrados. Cada variedad tiene su necesidad de horas de frío particular, ¿sí? Entonces, a medida que la planta, una vez que ya no tiene hojas la planta, a medida que se van acumulando las horas de frío que se necesitan, según la variedad, se van borrando las hormonas que la mantienen dormida a la planta o en ese estado de endodormancia. Las horas que se necesitan para revertir esa situación, como dijimos, es variable según el cultivar de duraznero o de nectarina que estemos hablando. De hecho, hay cultivares adaptados a zonas frías, a zonas templadas frías, como es la zona de la Patagonia o zona de Mendoza, y las variedades del Valle Templado de Jujuy son de bajo requerimiento en horas frío, les decimos, ¿sí? Entonces estamos hablando, las variedades que se cultivan en nuestra zona oscilan entre las 100 y 400 horas de frío. El Flordaquín, por ejemplo, lo que menciona la bibliografía son 400, 450 horas de frío. Entonces, la planta entra en dormancia y sale de la dormancia por una regulación hormonal. Son hormonas que entran a jugar en un periodo del año o en otro periodo del año. Pero, ¿qué factor gatilla esa situación de que algunas hormonas se desborren y otras se activen y otras se inactiven en cada época? Son los factores climáticos, ¿sí? Por lo general, la temperatura, en este caso son las horas de frío, y la longitud del día, como es el caso de la caída de hojas, que se gatilla a partir de que los días se empiezan a cortar. Entonces, cada variedad, repetimos, necesita, para provocar homogéneamente y uniformemente ese desborre de unas hormonas y que se activen otras, cierta cantidad de horas de frío. ¿Qué pasa cuando esas cantidades de horas de frío no se cumplen? Como mencionábamos en el video anterior y en el posteo anterior, la planta manifiesta una serie de síntomas porque estas hormonas que tienen que activarse para que el despertar de la planta sea homogéneo, no están o no están en la concentración que la planta necesita. Entonces la planta no sabe, no recibe claramente la información de qué hacer. Y ante esta situación de que la planta no recibe a través de las horas de frío la información clara de lo que tiene que hacer, es que hace
todo junto, y nosotros en esta época vemos que la planta hace todo junto. O sea, nosotros vemos qué significa que hace todo junto, es que, y el que el proceso no sea uniforme, el proceso uniforme implica hinchado de yemas, la yema está dormida en el periodo de dormancia, la yema se hincha, botón rosado, o sea, todas las etapas fenológicas que se cumplen ordenadamente para que tengamos buena cosecha. Cuando eso no sucede, la planta hace todo a la vez, o sea, nosotros vemos que hay brindillas que tienen yemas ciegas, o sea, se han caído yemas de flor, de hojas. Hay brindillas donde se han despertado tenemos fruta, ¿sí? O sea, ya se provocó el cuajado de fruta. Y hay otras brindillas que todavía están en floración. Y otras brindillas, como podemos ver en el ápice, que recién están en yema hinchada, hinchando la yema o despertando. Entonces, esta característica tiene efectos negativos, digamos, la característica de no haber acumulado las horas de frío y de no salir de una manera pareja de esa situación de dormancia, obviamente implica en la productividad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como en este caso, fruta que se desarrolla en brindillas, pero la yema no tiene hojas esa brindilla. Y las hojas son necesarias porque a través de las hojas se produce el desarrollo completo del fruto y el crecimiento y el tamaño final del fruto que vamos a cosechar. También puede suceder en variedades, porque cada variedad tiene manifestación distinta y tiene adaptación distinta a esta situación adversa, ¿sí? Hay variedades que se ven más afectadas, o sea, las cuales les es mucho más difícil atravesar esta situación de estrés, y hay otras que por ahí no vamos a tener una cosecha plena en la planta, pero superior al 60-70%, ¿sí? Por eso es importante probar y tener evaluadas un abanico de variedades en cada zona para ver cuando son años como este, que son años no con problemas, ¿sí? Ver cuáles de ellas se adaptan mejor, ¿sí? Nuestra zona también tiene la particularidad de que los años son totalmente distintos. El año pasado, por ejemplo, no teníamos registro de los últimos 20 años de un año con una acumulación de frío tan pareja, suavecita, desde mayo hasta julio. O sea, fue una cosecha completa, las plantas salieron, cada etapa fenológica estaba marcada como de libro, ¿sí? Y este año tenemos la situación inversa. Hay, de los últimos 10 años, no hay registros de un año con menos cantidad de horas de frío acumulada que este. Este año en mayo no se acumularon, tuvimos ninguna acumulación de horas frío. Algo de junio, aproximadamente entre 100 y 110 unidades, contemplando temperaturas inferiores a 9 grados, y julio también tuvimos negativo el caso de la acumulación de horas frías. Entonces, hay que ver cómo evoluciona y cómo atraviesa cada variedad esta situación. Se complica el manejo, se complica el raleo. Hay productores que hacen raleo de flor. Ante esta situación no se aconseja realizar raleo de flor, porque en mayo, la acumulación de horas de frío de mayo es sumamente necesaria para que se complete la formación de las gametas. En este periodo ocurre la gametogénesis. Con las gametas mal formadas o con dificultades y con el polen mal formado, o las gametas masculinas y femeninas con malformaciones, obviamente la fecundación puede resultar en un fracaso. También vemos esta situación, una cantidad en algunas variedades de frutos dobles o frutos mellizos, que esto tiene que ver con temperaturas altas en el momento de la fecundación. Hay tendencia de algunas variedades en aumentar esta característica, en otras no. Por eso cada variedad manifiesta un síntoma
diferente. Por ejemplo, hay variedades como Flor d'Aquín, donde por ahí no se repercute tanto la producción, pero sí mucho la calidad y la forma de los frutos. Entonces son frutos totalmente alargados, con una forma que después dificulta el embalaje, la venta, y que en algunos casos van directamente a descarte. Entonces, son diferentes los síntomas que cada variedad manifiesta. Hay variedades que producen cosechas aceptables ante esta dificultad, hay variedades que no, que se pasma la fruta, que la fruta casi en la totalidad de la fruta no llega a cosecha porque no tiene embrión, la fecundación fue mala. Entonces los síntomas son diferentes. Lo que sí es un año para conocer el comportamiento de las variedades. Nosotros tenemos variedades varias en nuestra colección evaluándose, y eso es lo importante, conocer en cada zona, tener un abanico lo más amplio posible, desarrollar variedades adaptadas localmente a estas situaciones y y sortear estas adversidades climáticas que cada año son distintas y